A continuación, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios. Dice Sai Baba: yo he venido a encender la lámpara del amor en vuestros corazones, para que ella brille día a día con más esplendor. No he venido en beneficio de ninguna religión exclusiva. No he venido en ninguna misión de publicidad para cualquier sector, credo o causa, ni he venido a reunir seguidores para doctrina alguna. No tengo planes para atraer discípulos o devotos hacia mi rebaño o hacia algún otro rebaño. He venido a hablarles sobre esta fe unitaria universal, este principio espiritual, este camino de amor, esta virtud de amor, este deber de amor, esta obligación de amar. Muy buenas noches, estamos en el programa Sai Baba Rosario. Este es nuestro programa número 331. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos un mail a saibabarosario@gmail.com. Nuestro teléfono del centro Sai Baba en la ciudad de Rosario es el 482-4597. Para comunicarse con el centro Sai Baba de nuestra ciudad de Rosario, ustedes pueden dirigirse a calle Pasco, 1674. Recuerden que todas las actividades en todos los centros y grupos Sai Baba del mundo son totalmente libres y gratuitas. Nuestro Facebook, Centro Sai Baba Rosario. Nuestro sitio web, www.saibabarosario.org. Allí ustedes encontrarán variada y muy buena información para todos aquellos que quieran profundizar en la vida, obra y mensaje de Sai Baba. Están todos nuestros programas radiales, desde el número 1 y hasta el presente programa número 331, disponibles para que puedan ser escuchados directamente desde internet. También pueden descargarse los mismos en MP3. Cada programa cuenta con una breve reseña para que ustedes sepan cuál es la temática que se abordó. Tenemos también disponibles en nuestro sitio web un listado de los testimoniantes. En caso de que ustedes quieran escuchar algún testimonio en especial, están ordenados por orden alfabético y al lado de su apellido está el programa en el cual participó. Son 200 aproximadamente los testimonios distintos que ya contamos. Es así que este es otro servicio más disponible en nuestro sitio web saibabarosario.org. En el día de hoy vamos a poner el testimonio de José Bazán, conocido como Pepe. Él integra el grupo de bastoneros del Centro Sai Baba de Uriarte en Buenos Aires. Es un asiduo colaborador de nuestro programa radial. Ha hecho diversos y variados servicios para la organización Sai Baba. En estos momentos Pepe nos está ayudando en tomar testimonios de la gente que reside en Buenos Aires. Es un gran editor, tiene muchas aptitudes, una persona a quien apreciamos y valoramos mucho en el servicio que está haciendo. Hoy va a compartir sus experiencias con nosotros. El testimonio lo toma su madre, Alicia Pereira. Pepe conoce a Sai Baba desde el año 2000, ha viajado 2 veces a India y hoy va a compartir algunas de sus experiencias con nosotros. En la segunda parte del programa del día de hoy vamos a poner un discurso de Sai Baba leído por él, discurso pronunciado el 19 de noviembre de 1981, hablándonos Sai Baba sobre el servicio. Es así que vamos a entrar de lleno en el programa del día de hoy con el relato de experiencias de Pepe Bazán.
Estamos aquí desde Buenos Aires con José Bazán, conocido mejor como Pepe Bazán, colaborador de este programa radial como editor, entrevistador y musicalizador de las entrevistas realizadas en Capital Federal. Hijo de quien les habla, Alicia Pereira, también perteneciente al servicio SAI. José hace más de 15 años que integra el grupo de servicio de bastoneros del centro SAI ubicado en la calle Uriarte del barrio de Palermo. Desde sus inicios estuvo relacionado al área de difusión, filmando charlas y editando audios. Realizó cursos en valores humanos y capacitación musical, que en este marco fue donde aprendió a tocar el armonio, uno de los instrumentos destacables en los cantos devocionales. Bueno, muchísimas gracias por esta posibilidad de brindar este satsang después de haber estado haciendo entrevistas a diferentes personalidades del ámbito de la organización Sri Satya Sai Baba. José, ¿cómo llega Sai Baba a tu vida? Sería la pregunta del comienzo de esto. Bueno, el comienzo es bastante particular porque yo se lo atribuyo a una etapa muy temprana, cuando en la primaria se desarrolla un hecho que yo después, con el tiempo, le voy a dar la denominación de la nación naranja. Tiene que ver con esto de la nación naranja, pertenecer a la nación de la espiritualidad Sai, y después voy a tomar contacto con ese color que es el color de la túnica de Swami, y que en su primer momento, al no conocerlo, allá por los 80, en la escuela primaria, cuando nos hacen para una fiesta patria dibujar una escarapela que después teníamos que pintar, y la idea era pintarla de celeste y blanco, yo cometí, por así decir, el error de pintarla de naranja y blanco. Entonces la maestra, haciendo uso de su facultad como educadora, me tachó con una virome verde. Recuerdo muy bien ese momento en el que me hace una cruz grande encima de lo que era ese dibujo que yo había hecho, y me indicó al lado cómo debía pintar esa escarapela con los colores reales, que eran celeste y blanco y no naranja y blanco. Eso que por ahí puede ser tomado como algo negativo, luego se va transformando para pasar a ser lo que después de mucho tiempo yo tomo como el comienzo de lo que es entrar en la era de la nación naranja, que es la nación de la espiritualidad y de la búsqueda espiritual. ¿Cómo te sentís en este momento recordando esto que, pensándolo desde algún lugar, uno podría decir que son recuerdos dolorosos, ¿no? Pero cuando están unidos a un recuerdo que tiene que ver con una parte espiritual que van haciendo, ¿cómo te sentís? En aquel momento no tenía la conciencia para poder determinar si estaba bien o estaba mal, sobre todo porque ya de temprana edad tenía timidez muy pronunciada, entonces no tuve ni siquiera el valor para poder decir nada. Lo tomé como una dura enseñanza, pero después, con el tiempo, bueno, me di cuenta que las cosas tienen que servir para transformar las cosas que han sucedido como trampolines para algo mejor. De las cosas negativas sacar algo positivo, y de esta experiencia indudablemente entender, como a veces he escuchado en relatos de experiencias, que Swami, desde mucho tiempo antes que uno lo conociera a él ya lo estaba buscando a uno. Esta sería una forma de entender cómo llega Sai Baba, porque él siempre se presenta de distintas maneras, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo lo encontrás vos después? En mi caso es muy particular, y digo esto porque realmente no me considero ateo, pero tampoco me considero, digamos, un cristiano acérrimo. Nunca tuve una relación tan especial o especial con Jesús. Tenía también mis berrinches mentales en cuanto a que era muy descreído de muchos pasajes de la Biblia. De hecho, me acuerdo que ya en la secundaria, en una escuela privada, teníamos catecismo y algunas cosas que se decían ahí y algún conocimiento que hemos debatido con mi viejo en alguna charla sobre el tema. Yo me debatía mucho sobre quién había dicho tal cosa, cómo estaban fundamentadas las cosas que allí aparecían, lo que después con el tiempo uno también puede en otra línea
espiritual de mayor entendimiento, también entender que un poco la historia también depende de quién la escribe a lo largo de todo el tiempo que va sucediendo. Entonces ya desde el tiempo de Cristo también lo que surgía era, bueno, ¿cómo se fundamenta esto? Y por un episodio que tuvo mi madre, vos misma habías contado en un satsang del mes pasado cómo conoces a Swami, entra Swami en mi vida desde el lugar de acompañarte a vos, que soy una persona que siempre estuve a tu lado de una forma u otra acompañándote, y siempre desde la ambigüedad de creer por un lado, acompañándote a vos, y siempre también desde mi lado de la duda de pensar, bueno, pero ¿quién es este señor de túnica color naranja, de pelo afro, de una voz tan particular que en su momento no reconocía como incluso una voz tan especial? En aquel momento alguna grabación me sonaba como raro porque no había tomado la conciencia de lo que era la voz divina. Y así es como comienza Swami en mi vida, donde él golpea a mi puerta, ya que mi personalidad perezosa taurina hace que tampoco tenga un desarrollo de lectura. Entonces como que lo que iba conociendo de él eran a través de las experiencias que vos me contabas de libros como Fuera de ti no hay refugio, y bueno, todas cosas que iban apareciendo a través de ser un muy buen escucha. Por ahí, si no soy un muy buen lector, pero sí soy un muy buen escucha de experiencias. Primero, de las experiencias de la divinidad que hacen que lo conozca, y después claramente cuando escucho cada satsang, y realmente es un placer escuchar el relato de experiencias. Bueno, después tuviste la oportunidad de poder conocer a esta persona que vos decís. ¿Y qué me podés contar de los viajes que hiciste? ¿Cuántos hiciste? Bueno, tengo 2 viajes, y en el primero también aparece un sueño que lo que estaba develando era un gran temor al conocimiento del nuevo mundo. Era como si Colón fuera a descubrir América y todavía tenía ese preconcepto de que la Tierra era cuadrada, aún él sabiendo que ya era redonda, pero estaba yendo hacia un lugar desconocido, y eso produce mucho miedo. Y en su momento aparecían como sueños donde no estaba claro el ambiente de India, cómo eran los paisajes. Había como una dualidad entre el miedo al viaje en sí, el miedo al avión. Había todo como una mezcla espiritual donde también estaba otra vez ese sensor que aparecía sobre este muchachito que no creía en las cosas que decía la Biblia, pero a la vez estaba por tener contacto con quienes muchos consideraban como Dios. Y así es como se produce el primer viaje, donde tuve la oportunidad de viajar con ustedes dos, y bueno, ahí comienza todo. Cuando lo viste, ¿qué sentiste? Bueno, la primera vez que tuve un contacto con Swami fue a través del primer darshan, que cuando llegamos, lo primero que hace uno es abalanzarse a la fila para ir ya a lo que es el primer darshan sin siquiera haberse acomodado. Es decir, que uno no tiene tiempo de pensar cómo se va a preparar para la divina presencia, algo que tantas veces hemos escuchado incluso en charlas, porque para el primer viaje nosotros asistíamos a las charlas que daba una persona que se llamaba Eduardo y que nos contaba cómo iba a ser el proceso cuando llegábamos, y todo eso se cae y la pasión le gana a la razón o al planeamiento, y uno queda, como se dice, inerme. Estaba sentado ahí con mi papá, una persona que no es devoto de Swami y que no reconoce su avataridad, pero que respeta muchísimo lo que es su persona y su investidura como maestro guía. Y estando ahí, estábamos esperando su salida y escuchábamos lo que era la música de fondo que se ponía, que ya iba creando como un clima de espera con mucho anhelo por ver realmente de qué se trataba todo esto que había escuchado sobre este ser. Y realmente cuando aparece es un desplome total, es realmente un batallón de lágrimas, porque lo que estaba viendo frente a mis ojos era la presencia divina, que nunca pensé que la iba a tener delante de mis ojos, y de una forma
tan clara, mostrando su amor, su compasión, su comprensión y recogiendo a todas las naciones de diferentes credos. Había judíos, gente de Colombia, había chinos, de repente estábamos nosotros los argentinos y entre los argentinos algún mendocino, cordobés, gente de Rosario y de repente todos unidos por esa presencia divina que nos estaba envolviendo de amor y que nos estaba irradiando una energía que es totalmente, lo puedo decir así, devastadora por ser la primera vez, ¿no? De hecho, cuando salgo de ahí, la primera reacción que tuve fue correr a abrazarte, que recuerdo que los hindúes se alarmaron porque allá en India es una expresión de afecto que no se puede producir entre un hombre y una mujer. Recordemos que allí en India se hace esa separación con justa razón, porque quiere decir que estamos separando lo que son las pasiones mundanas con lo que es el amor divino, que es inquebrantable y que nunca tiene sube y baja, es siempre el mismo y para todos. Entonces esa expresión de amor para ellos era muy rara y nos separaron bruscamente y fue una situación por ahí un poco desazonante, pero ese momento lo recuerdo, sí, como un momento de mucha emoción incontrolable, digamos. ¿Qué te llevó a regresar por segunda vez? Bueno, la segunda vez fue un ofrecimiento que me habías hecho vos de acompañarte en, creo que era tu tercer viaje, y para ese entonces ya teníamos en vista lo que era la compra de un armonio, que da lugar a contar un poco cómo nace el gusto por este instrumento. Entonces quiere decir que algo te lleva a tener contacto con este hermoso instrumento, muy particular. Entonces me trae a preguntarte, ya de regreso, ¿cómo empezás a desarrollar tus actividades dentro del servicio SAI? Mientras se produce el primer viaje, ya en aquella época me acuerdo que habíamos llamado al centro SAI para preguntar cómo eran las reuniones de canto, porque realmente no teníamos ni idea, y ya con el solo hecho de escuchar cómo eran esas reuniones, funcionaba en mi cabeza un imaginario en el cual parecía como si fuera un templo como de monjes, con unas tarimas donde uno estaba parado como si fuera un coro gregoriano, toda una idea que era completamente imaginaria, que bueno, llevado a un plano real fue muy distinto y grato. Descubro cómo son realmente las reuniones de canto devocionales, descubro un centro que nos acoge con amor y con respeto, y ya para aquel entonces comienza desde muy temprano el desarrollo del servicio, porque me acuerdo que vos me presentás en sociedad para lo que es el centro, lo cual implica para mí un comienzo de transformación a nivel personal para salir del cascarón, porque hacer una vida social y en un centro implicaba romper con la timidez. Y el primer ofrecimiento que le haces vos en conjunto conmigo en el marco de la dirección que en ese momento estaba a cargo de Eugenia Pregati, le decís de hacer filmaciones. Nosotros habíamos comprado en un viaje que mi papá había realizado a Japón una cámara que me trae de regalo, en realidad él me la trae de regalo a mí, una cámara hogareña, y a partir de ahí nace esto de las filmaciones. Y con lo que tiene que ver específicamente con el plano espiritual, el ofrecimiento era hacer difusión. Algo que para aquel entonces Eugenia nos dice que era un área completamente acéfala y que estaba buscando hacía tiempo una persona que se encargara de esto. Y aparecemos nosotros, específicamente yo con la cámara, y a partir de ahí empezó una etapa muy linda, donde recuerdo que desde lo que es un altillo que tenemos en el centro Sri Satya Sai Baba de Uriarte, yo filmaba con un trípode, una cámara y unos cables rojo, blanco y amarillo, que son cables RCA, que iban de la cámara directamente a un televisor que estaba en el patio, y hacíamos una locura demencial porque era un circuito cerrado hogareño, donde mientras se filmaba la charla en vivo, la gente la podía ver desde un viejo televisor a color, y fue una etapa muy importante porque ahí filmé a personalidades como Dato Yajadillan. Tuve la oportunidad de filmar a gente como Anil Kumar,
bueno, de acá de Argentina, Leonardo Guter, en su momento un referente del ecumenismo, Claudio María Domínguez, desde Centroamérica, John Benner, y fue una etapa donde realmente se desarrolló esto que estaba completamente acéfalo, que eran los primeros pasos de difusión. Claro, sería interesante que contaras acerca de cómo también llegás al matrimonio Berra para filmar los campamentos médicos, creo que fueron algunos, o uno en este momento no recuerdo, pero estuviste mostrando realmente lo que se hacía en los lugares inhóspitos a través de esa cámara que parece ser tan hogareña, pero que pudo llegar realmente hogareña como para uno, pero llegó a muchos lugares porque la gente pudo conocer este tipo de servicio, ¿no? Contame un poquitito. Bueno, básicamente la idea de hogareño era porque no tenía otra cámara más profesional, pero siempre entendí que en el plano espiritual era mucho más importante comenzar desde lo que uno tenía a mano y no hacer lo que algunos llaman futurología, que es pensar qué es lo que se puede llegar a hacer con una cámara digital y cómo se puede lograr, entonces se pierde todo. Esto era concretamente, hay una cámara hogareña, yo puedo editar de esta manera, me ofrezco de esta manera, y a partir de que eso comienza a rodar, los Berra conocen un poco de mi trabajo y sí, me convocan para el primer proyecto de SAI Medicare que se realizó en González Catán, que fue el primer campamento médico de Argentina. Ellos confían en mí para que yo sea el filmador oficial. ¿Y por qué digo esto? Porque en ese momento era la única persona que estaba ahí en el servicio filmando a los médicos mientras estaban haciendo diagnósticos. Después estuve en el pabellón que habían montado de odontología, también estuve en los talleres que se hacían de cuentos para niños, un taller de pintura, y realmente fue una experiencia muy linda. En su momento fue muy agotadora porque era todo a poncho. Me acuerdo que tenía a Rosana Berra guiándome en lo que quería específicamente que saliera en el video. Tengamos en cuenta que iba a ser el primer video que iba a dar el puntapié inicial para lo que iba a ser este proyecto que a lo largo de mucho tiempo se siguió haciendo y se sigue haciendo, que es SAI Medicare. Me acuerdo que con un programa de computadora ya armaba las primeras placas donde se ponía sobre la pantalla el porcentaje de la cantidad de gente que se había atendido. Era realmente muy lindo y ya te digo, muy agotador porque había que estar editando las imágenes, poniendo la música, haciendo las placas con la información necesaria que después iba a ver la gente, pero siempre tuve el apoyo de Rosana y Jorge Berra. Les gustó mucho el material, entendían cómo estaba hecho, ellos mismos también se encargaban de promocionarlo como algo que era el puntapié inicial de difusión y que estaba hecho a poncho, pero con muchísimo amor. Y así fue como empecé más profundamente a trabajar en lo que es difusión, porque después ellos mismos me convocan para otro proyecto, pero radial, que justamente coincide con la etapa en la que me voy alejando de lo que es la filmación y comienza esta etapa de edición para lo que fue el primer proyecto de Radio SAI Latinoamérica, que era un espacio de 1 hora que nos brindaba Radio SAI Global Harmony desde India, y teníamos la posibilidad de armar segmentos de 1 hora con programación realizada aquí en Argentina. Bueno, para eso se había creado un grupo en el que estuve trabajando con gente muy profesional, como el actor argentino Salo Pasic, también había otro actor, José Luis Oliver, estaba Sarita Fuch, en aquel momento también después se sumó Clive Berwick y estaba Claudio Golsol. Realmente había un grupo de trabajo mancomunado que estuvo en los primeros tiempos cuando ni siquiera existían programas de radio. Estamos hablando, creo yo, de una etapa anterior incluso a SAI Baba Rosario, es decir que ya había como un germen de lo que después se iba a dar de forma multiplicada, porque ahora tenemos Radio SAI Argentina transmitiendo desde internet, tenemos el programa de SAI Baba Rosario, está la gente de La Plata que también tiene un programa radial, y fue y es una etapa muy linda a nivel servicio. De estos dos servicios que vos hablas, quiero que me recuerdes en este momento porque estoy tan atenta a lo que estás contando, que si bien lo sé, recordarlo me trae gratos recuerdos. Recordame cuál fue tu último trabajo que realizaste
sobre los capítulos de India, donde tuviste que doblar maravillosamente bien a los propios hindúes, ¿no? ¿Cuál fue ese trabajo y con quién lo hiciste? Ese proyecto fue muy lindo porque tiene que ver con un camino que se comienza a gestar a través de bastoneros. Y hago un parate acá porque tiene que ver esto con que yo pertenezco, además del servicio de difusión, hace más de 15 años que estoy dentro del grupo de bastoneros del Centro Sri Satya Sai Baba de Uriarte, con gente muy linda, en las cuales tenemos la humilde y gran tarea de llevar a cabo las reuniones de los jueves y los domingos, y hará más o menos 5 o 6 años comenzó un proyecto interno desde bastoneros, que eran grabar las reuniones de canto como un servicio interno para mejorar entre nosotros, ¿no? Lo que tiene que ver con ritmo, afinación, con algunos furcios. Entonces nos escuchábamos entre nosotros. Y en esa etapa, me acuerdo que fue una etapa que naturalmente se dio, que después de los cantos se daban satsang, y hubo satsang muy lindos, que fueron los que dieron origen a mi trabajo con Sai Baba Rosario. Porque cuando tenía un cúmulo más o menos de 5 audios, te los mostré a vos, y como eran trabajos muy lindos, porque estaban cuidadosamente editados, musicalizados, vos misma me preguntabas que era un desperdicio dejarlos grabados en un CD y no hacer difusión de ello. Y yo no sabía exactamente cómo hacer difusión, pero me pareció una buena idea. Entonces fue así como me puse en contacto con Horacio Barinaga, porque ya conocía del proyecto Sai Baba Rosario, y fue inmediata la acogida que él me dio de esos audios, con decirte que a partir del segundo audio ya después le empecé a mandar fluidamente los restantes que tenía y los que se fueron desarrollando. Y a través de ese trabajo, otras personas que escuchaban como oyentes el programa de radio tomaron contacto conmigo, porque sabían que yo editaba estos audios, y me contactaron para que forme parte del proyecto de lo que fue el doblaje en castellano neutro de la serie El Mensaje del Señor, una serie de 30 episodios producida en India, dirigida por el profesor Venkataraman, físico, él que estuvo al lado de Swami y tuvo la oportunidad de crear esta serie con motivo del 85 cumpleaños de Swami. Y recuerdo que él contaba que estaba profundamente dolido con lo que había pasado con la bomba de Hiroshima, porque en sus propias palabras decía que el conocimiento no tenía ningún valor si no estaba mezclado con la espiritualidad. Y fueron palabras que le habían golpeado mucho, porque era algo de la cual había tomado conciencia Baikov, que fue justamente el que desarrolla esta energía nuclear, que tenía un propósito elevado, que luego fue utilizado para fines totalmente contrarios. Es así que cuando Venkataraman decide jubilarse, no sabía bien cómo utilizar su tiempo, y fue que Swami lo lleva a India para que esté junto a él en las universidades dando clases, y él, dando clases, se da cuenta que tiene mucho más que aprender de los alumnos que lo que él tiene para dar, ¿no? Y bueno, esto dio lugar a la serie que él crea, donde se cuenta la vida, obra y mensaje de Sri Satya Sai Baba, se cuentan todas las obras de servicio, y bueno, ahí tuve la oportunidad de editar los audios de la locución que hacía un hermano del Centro Sai, Martín Menéndez, que es un referente de la locución, porque bueno, es locutor nacional y tiene hecho un curso de doblaje, y él fue el que prestó la voz. Después hubo algunas voces invitadas, estuvo Marta Sabni, que es declamadora y que también hizo un trabajo fantástico en el segundo episodio, algunas cositas que grabaste vos también, y realmente fue un trabajo fantástico que dio lugar a una serie que ya estaba subtitulada, pero que se decidió doblarla para su mayor comprensión, al punto que al día de hoy la pueden encontrar en internet a través de la página de Sai Baba Videos, o si no en Facebook como El Mensaje del Señor. Y fue de mucho aprendizaje, porque ahí no solamente tenía que estar en contacto técnico con lo que era la edición,
sino que tenía que estar en contacto espiritual con la palabra de Swami. Y muchas veces había que editar algún fragmento varias veces y era como reincidir en alguna enseñanza específica que Swami nos estaba dando. Y era bravo porque había pasajes donde era muy claro. Y editando uno escuchaba 5 o 6 veces por lo menos ese concepto y decía, upa, lo que tenemos que aprender y la conciencia que tenemos que tomar para un cambio global, ¿no? Gracias, Pepe, como dijimos al comienzo, por todo, y espero que tus propósitos se cumplan permanentemente. Muchas gracias a vos, Alicia, por permitirme brindar estas experiencias. Como siempre digo, este satsang refleja lo que Swami nos ha hecho evolucionar a cada uno a través de las experiencias que contamos. Y la idea siempre es salir del centro mejor de lo que entramos, reconfortados, y la idea de estar al lado de un maestro también es transformarnos y ser mejores personas cada día de lo que hemos sido anteriormente previo a conocerlo. Así que estoy muy feliz y contento de que hayamos podido generar este hermoso audio. Seguimos en el programa número 331 de Sai Baba Rosario. Estuvimos compartiendo las experiencias de José Pepe Bazán, un colaborador del programa radial Sai Baba Rosario, quien hizo, como él nos contó, variados servicios para la organización SAI y quien actualmente toma testimonios en Buenos Aires, luego los edita y nos lo comparte para que todos nosotros podamos disfrutar de los mismos. Recordemos que el testimonio a José Bazán se lo ha tomado su madre, Alicia Pereira. Recuerden que este y todos nuestros programas radiales ustedes pueden volverlos a escuchar ingresando en nuestro sitio web www.saibabarosario.org. A continuación vamos a poner un tema musical y finalizado el mismo pasaremos un discurso leído por Pepe, por nuestro colaborador del testimonio del día de hoy, un discurso de Sai Baba hablándonos sobre el servicio. El mismo fue dado el 19 de noviembre de 1981. Vamos al tema musical y luego extractos del discurso de Sai Baba hablándonos sobre el servicio. Jaya Bhagavan, 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 Jaya Bhagavan. Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan,
Bhagavan, Jaya Bhagavan. Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan. Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan. Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan. Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan. Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan. Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan. Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan. Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan, Jaya Bhagavan. Jaya Bhagavan Sri Satya Sai Baba nos enseña sobre la poderosa actividad espiritual, el servicio. ¿Dónde y cuándo comienza el servicio en nuestras vidas? ¿Y cómo puede ser una verdadera actividad espiritual? ¿Es más o menos importante que la meditación o el cantar su nombre? Swami explica bellamente lo anterior y más en un discurso que dirigiera a los delegados de una conferencia del Sevadal el 19 de noviembre de 1981. A continuación,
extractos de ese profundo mensaje. La sociedad es una reunión de personas. La cooperación entre la gente en una sociedad, motivada por la espontaneidad e intenciones puras, es la característica del seva, servicio desinteresado. El seva puede identificarse por dos características básicas: la compasión y la disposición al sacrificio. La sociedad es para el hombre lo que el agua para el pez. Si la sociedad le rechaza o le descuida, no puede sobrevivir. Lo que no puede lograr un individuo aislado, lo puede alcanzar un grupo bien articulado o una sociedad. Un hombre caminando solo puede sentirse cansado y desdichado después de recorrer 10 kilómetros, pero si camina con otros 10 como un grupo, la distancia le parecerá un paseo y llegará fresco y fuerte. La vida en sociedad entrega una mayor felicidad y eficiencia entre las aves y las bestias. Cuando actúan en grupo, son capaces de defenderse de eventuales enemigos, conseguir alimento y abrigo, recorrer grandes distancias y migrar hacia zonas muy distantes. La liberadora cadena del servicio. La primera lección en materia de servicio ha de aprenderse en el círculo familiar mismo: padre, madre, hermanos y hermanas. En este limitado grupo muy bien entrelazado, uno deberá dedicarse a un servicio lleno de amor y prepararse para el servicio más extendido que le espera fuera del hogar. El carácter de cada miembro individual determinará la paz y la prosperidad de la familia. El carácter de cada familia será el factor básico que decida la felicidad y la alegría de la comunidad o la aldea. Y el progreso de la nación se basará en la pujanza y felicidad de las comunidades que la componen. Es así que para el bienestar del país y del mundo entero, el espíritu de servicio, el entusiasmo vital, la imaginación constructiva, la motivación pura y la alerta desinteresada se requieren todos con urgencia. Tomen a Hanuman como ejemplo de servicio. Él le sirvió a Rama, príncipe de la rectitud, sin considerar ningún tipo de obstáculos. Aunque era fuerte, sabio y virtuoso, no tenía traza alguna de orgullo. Cuando los demonios en Lanka, a donde había entrado osadamente, le preguntaron quién era, se describió con la mayor humildad como el servidor de Rama. Este es un perfecto ejemplo en cuanto a arrancar de raíz el ego que el servicio debe producir en nosotros. Nadie puede servir a otro mientras su ego se muestre creciente. Las actividades de ayuda mutua y de servicio desinteresado desarrollan lo humano del hombre y ayudan al despliegue de la divinidad latente en él. Krishna le era conocido a todos como todopoderoso, omnisciente, omni-incluyente y realizador de todo. No obstante, el entusiasmo por prestar servicio le impulsó a presentarse ante Dharmaraja, el mayor de los hermanos Pandava, en vísperas del magnífico Rakshasa Yaga que había planeado celebrar, ofreciéndose a desempeñar cualquier tipo de seva. Surgió que se le podía asignar la tarea de limpiar el salón del comedor después que los invitados hubiesen terminado de comer. Krishna insistía en la limpieza exterior y la purificación interna. Ropas limpias y mentes limpias era la combinación ideal. El Señor sienta el ejemplo. El Señor sienta el ejemplo para que los devotos lo sigan.
enseña que el servicio prestado a cualquier ser viviente es tan solo una ofrenda a Él, y Él la acepta de muy buen agrado. El servicio prestado al ganado, a las bestias y a los hombres representa una laudable práctica espiritual. El mantener limpio el ambiente de nuestras viviendas, el prestar ayuda a quienes viven en el entorno, el ir a los hospitales y servir a los pacientes que están en las salas y pabellones, son los tipos de servicio en los que uno debería tomar parte activa. Muchos emprenden ahora estas actividades en cuanto servicio social, no como una práctica espiritual sincera. A través de la práctica espiritual del servicio, Hanuman alcanzó la identidad de Rama, al igual que el río alcanza la identidad con el mar. Arjuna también consideraba cada acción como un acto espiritual para lograr la gracia de Krishna, porque era Krishna quien le indicaba seguir luchando, manteniéndole a él siempre en la mente. También deberían mantener a Dios siempre en su mente como el que marca el ritmo, ya sea que atiendan a pacientes en el hospital o que estén limpiando un desagüe en el bazar. Eso es tapas, penitencia, la más elevada forma de práctica espiritual. El ofrecer un solo acto de servicio genuino atraerá la gracia de Dios que prestarle oídos a 100 charlas o dictarlas para otros. El cuerpo ha de ser empleado para servir a otros. La actividad es su propósito principal. El Señor Krishna dice: no necesito estar ocupado trabajando, aunque sí trabajo con el objeto de activar al mundo. Se puede lograr más bienaventuranza sirviendo a otros que la que se puede conseguir sirviéndose a uno mismo. Préstenle servicio de manera sincera a quienes quiera que lo necesiten y experimenten la dicha que resulta de ello. No necesita ser algo grande, puede ser solo un pequeño acto que pase desapercibido para los demás, pero ha de ser llevado a cabo para complacer a Dios dentro de ustedes y dentro de la otra persona. Eliminen al ego. Hoy en día necesitamos a aquellos que disfruten con el servicio desinteresado, pero este tipo de hombres se encuentra solo rara vez. Ustedes que pertenecen a la organización de Seva Satya Sai, cada uno de ustedes debe convertirse en un Sevak voluntario, ansioso por ayudar a quienes lo requieran. Cuando el Sevak se convierte en Nayak líder, el mundo prosperará. Solo un Kinkara, servidor, puede llegar a ser un Shankara, maestro. Por supuesto, uno habrá de eliminar por completo al ego, porque una mínima traza que quede puede llevar al desastre. Por mucho tiempo que puedan practicar la meditación, o por muy constante que pueda ser su japa, entonar su nombre, una pizca de ego los hará estériles en cuanto a resultados. Los bhajans entonados con un orgullo egoico resultarán tan desagradables como el graznido del cuervo. Por ende, traten de evitar que el ego eche a perder hasta el más mínimo su esfuerzo espiritual. Lo que Dios les va a preguntar. La organización de Seva Sri Satya Sai ha establecido el servicio como una actividad espiritual, con miras a arrancar de sus mentes este negativo rasgo. El servicio les ayuda a eliminar el ego, por lo tanto, no hagan caso a lo que otros puedan decir cuando ustedes se dediquen a actividades de servicio. Cuando lleven a cabo buenas acciones, ¿por qué habrían de vacilar, de avergonzarse o de temer? Permitan que la compasión y el sacrificio sean como sus ojos. Permitan que la ausencia de ego sea su respiración y el amor su lengua. Dejen que la paz resuene en sus oídos. Estos son los 5 elementos vitales con los cuales han de vivir. Dios no les va a preguntar cómo y cuándo sirvieron. Él preguntará con qué motivo lo hicieron, cuál fue la intención que les impulsó a servir.
Puede que cuantifiquen su servicio y se vanaglorien de su cantidad, pero Dios busca calidad, la calidad del corazón, la pureza de la mente, la santidad del motivo. Extractos del Divino Discurso de la Conferencia del Cebadal de 1981. Seguimos en el programa número 331 de Sai Baba Rosario. Acabamos de compartir extractos del divino discurso pronunciado por Sai Baba el 19 de noviembre de 1981, hablándonos sobre el servicio. Al principio del programa pusimos relato de experiencias de José Pepe Bazán, un servidor y colaborador de nuestro programa radial, quien reside en Buenos Aires y es miembro activo y grupo de bastoneros del Centro Sai Baba de Uriarte en Buenos Aires. Recordemos las vías de comunicación con nuestro programa radial. Pueden escribirnos un mail a saibabarosario@gmail.com para comunicarse con el Centro Sai Baba de nuestra ciudad de Rosario. Ustedes pueden dirigirse a calle Pasco 1674. Recuerden que todas las actividades en todos los centros y grupos Sai Baba del mundo son totalmente libres y gratuitas. Nuestro Facebook, Centro Sai Baba Rosario, nuestro sitio web www.saibabarosario.org. El programa del día de hoy está llegando a su fin. Dios mediante nos vamos a reencontrar radialmente la próxima semana en este mismo día y horario y en esta misma radio. Les deseamos a todos que terminen muy bien la jornada del día de hoy. Les deseamos a todos de todo corazón que eternamente sean muy pero muy felices. Muy buenas noches para todos. On Sairam. No tienes paz. Eso dices. Pero esto no es correcto. La paz forma parte de ti, como tus ojos, tus brazos y tus manos. Tienes paz, pero no estás en contacto con ella. Tu percepción errónea de este hecho aumenta tu inquietud, tu angustia, tu desesperanza. Y esto te aleja aún más de la conciencia de paz. Entonces pides: yo quiero paz. Pues bien, quítale el yo y con él quítale el poder a tu ego. Cuando haces esto, el orgullo, la vanidad, la ignorancia y el egoísmo se derrumban como un muñeco de nieve cuando le da el sol. Pero aún dices: quiero paz. Quítale el quiero, y la ansiedad, los deseos, los apegos y la inseguridad saldrán corriendo como coyotes cuando llegue el león. Observa nuevamente. ¿Qué te queda? Solo paz. La misma paz que siempre estuvo oculta por tu ego, el yo, y tus apegos, el quiero. Ahora observa, siente, respira esta paz. Es la misma paz que reina en el campo luego de una fresca lluvia. La misma paz del niño que duerme. La misma paz de una flor acariciada por una suave brisa. Desde este sentimiento, y solo desde aquí, podrás tomar tus más sabias decisiones.
podrás actuar de manera impecable. Podrás gobernar tu cuerpo para que actúe correctamente. La práctica de la meditación te ayudará a manifestar esta paz que tú eres y más aún, permitirá que puedas irradiarla y compartirla con todo lo que te rodea, contribuyendo de este modo a manifestar la paz en tu mundo y tu planeta. No busques la paz, encuéntrala en ti. En la quietud y el silencio de la meditación, en tu respiración suave y natural, en tu sonrisa fresca y serena se reflejará esta paz que tanto anhelas y que brilla en tu propio corazón. Sabrás entonces que la paz es una fuente inagotable que crece más cuando más se brinda. Sé tú, entonces, un instrumento de paz. Todos los jueves, de 22 a 23, los invitamos a escuchar el programa Sai Baba Rosario, donde compartiremos vida, obra y mensaje de Sai Baba, con lecturas, música, invitados, testimonios y comentarios, aquí, en AM Libertad, en el 1090 de su dial.